Muchísimas gracias por la paciencia porque es que me estaba saliendo por acá de el sonido directamente de YouTube, entonces ahora sí vamos a iniciar. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coloquémonos en la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine, sea Él nuestro maestro y guía espiritual en este encuentro con la palabra, para que podamos ser apóstoles, ser misioneros de esa palabra y poder confesar nuestra fe en Cristo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, los invito para que tomemos en nuestra Biblia el texto del Evangelio para este domingo, que será del capítulo 8, versículo 27 al versículo 35. Capítulo Marcos 8, 27 al 35. Del Evangelio según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó y se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, le reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos nosotros en el Evangelio de San Marcos, y este texto, el texto de la confesión de fe, es el texto, digamos que es el culmen, es la bisagra que une las dos partes del Evangelio de San Marcos, que está escrito precisamente, perdón, que está escrito precisamente para paganos, y que como nosotros lo escuchamos en el primer versículo del Evangelio de San Marcos, dice: comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Es decir, Marcos nos está diciendo que él va a iniciar el Evangelio, que va a hablar, que es de Jesucristo, de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Es decir, son dos, digamos que las tesis que Marcos nos va a presentar en su Evangelio, que es confesar la fe de Jesús como Cristo y confesar la fe de Jesús
como Mesías. Entonces, nosotros encontramos que esa confesión de fe de Jesús como Cristo la vamos a encontrar en la confesión de este texto de Mateo 27 al 30. Y luego la confesión de Jesús como el Hijo de Dios, la vamos a encontrar en boca precisamente de un romano en el 15:39, donde el centurión que estaba de frente a él, dice, al ver que había expirado, de aquella manera dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, es el centurión, es decir, es un pagano el que va a confesar que Jesús era el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Entonces, por eso el vértice del Evangelio, la mitad del Evangelio, donde se ha trabajado primero para llegar a identificar quién es Jesús, entonces viene a ser este texto. Por eso, este es el texto, o esta es la pregunta fundamental con la cual se inician todos los acercamientos acerca de Jesús. Es decir, acerca de la persona de Jesús. Todas las, digamos que las cristologías tienen que nacer de esa pregunta. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Jesús entonces nos va a decir que salió con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo. Entonces, nosotros podemos mirar en el mapa que la región de Filipo está, Cesarea de Filipo está en la parte más norte, es la parte más extrema del pueblo de Israel, que colinda con el monte más alto de toda aquella región. De hecho, es el monte de los conflictos hoy en día todavía entre Siria, Irak y Israel, que de hecho Israel, pues digamos que fue capaz, digamos, de conquistarlos actualmente, porque es un lugar estratégico donde se puede mirar para todo el Medio Oriente. Y Jesús pues estaba, digamos, en la parte del mar de Galilea, en estos lugares, recordemos los milagros el milagro que sucedió, la curación del sordomudo, y esta parte del mar de Galilea pues está a 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces él se va por la ribera por donde nace el río Jordán, que es precisamente por ese lado, nace de este monte, que es el monte Hermón. Entonces de esa parte nace, y allí allí hay esta ciudad que es Cesarea de Filipo, u otros la llaman una ciudad llamada Páneas, porque en este lugar se encuentra un templo pagano, un templo eh, que habían construido los griegos al dios Pan. Y el dios Pan es el dios, digamos que hace convertir, o digamos que entre lo salvaje y lo doméstico. Entonces, y es un Dios que guarda, digamos, como el equilibrio entre la naturaleza. Entonces allí tenían un templo, digamos, de bastante peregrinación y de bastante fuerza. Y, y precisamente Jesús, llegando a aquel lugar, a ese lugar extremo del pueblo de Israel, les hace esa pregunta. Es decir, tal vez muy cerca de aquel templo al dios Pan, perdón. Y los discípulos tienen que responder de frente como a todo ese supermercado de religiones y de ídolos que había, digamos, en la época de Jesús y en la antigüedad. Entonces, Jesús le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, es como una encuesta de opinión pública, como cuando en este tiempo, digamos, hacen la encuesta de opinión pública para saber la gente de Colombia a cuáles candidatos, digamos, que tienen más, digamos que más posibilidades. Entonces, ¿cuáles son los candidatos que tendrían más posibilidades? Entonces, la gente opina y dice, me gusta este o tal cosa, o este es el que nos va a salvar aquí a Colombia en el próximo periodo. Entonces, así Jesús hace primero que todo como esa encuesta de opinión. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces comienzan los discípulos a decir lo que la gente, lo que la gente ha dicho. Entonces, unos van a decir que Juan el Bautista, lo había dicho Herodes, es que Juan el Bautista entonces ha resucitado y entonces por eso tiene poderes.
Otros van a decir que Elías. De hecho, Malaquías en el 3:23 va a decir que al final de los tiempos, antes de la venida del Mesías, llegaría Elías nuevamente. Elías, aquel profeta que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Entonces, había esa profecía, digamos, de que retornaría Elías, y de hecho el Evangelio, en los Evangelios, digamos que muestran que esa profecía se cumple en el personaje de Juan el Bautista. Entonces, otros dicen que uno de los profetas, y entonces esa es como la opinión general acerca acerca de Jesús. Es decir, de Jesús sabían, y si nosotros podemos mirar en el mismo evangelio, nosotros podemos ver que el personaje de Jesús es desconcertante para el pueblo de Israel que está tratando de comprender quién es Jesús, porque primero tiene autoridad sobre los demonios, es un hombre que, por ejemplo, es capaz de trasgredir el sábado, de decir que está por encima del sábado, que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, va a donde los suyos y no lo aceptan, dicen este es el carpintero, este es el carpintero, el hijo de María. En otra, las familias piensan que está, digamos, que ido de la cabeza. Otros, los discípulos, digamos, que como que no le creen. Es decir, tiene muchísimas facetas que nos va presentando el Evangelio de Marcos, y entonces la gente tiene que ir tratando de comprender y de discernir quién es Jesús. De hecho, por eso una de las técnicas que utiliza Marcos es poner una metodología que se llama el secreto mesiánico, es decir, los demonios descubren: sabemos quién eres el santo de Dios, has venido a destruirnos. Y entonces Jesús les manda que se callen, es decir, los que van reconociéndolo, Jesús les va diciendo que se callen para que cada uno haga ese camino de, al contemplar, ver las acciones y las enseñanzas de Jesús, pueda decir: para mí Jesús es tal cosa. Es decir, para que cada uno pueda, digamos, que hacer su propia profesión de fe, que pues es, digamos, que la profesión de fe tiene que ver, digamos, con una adhesión personal a Cristo, y lógicamente con una respuesta y con una experiencia, digamos, real con Él. Entonces, por eso Jesús, ahora viene la pregunta más importante y la pregunta trascendental, que es una pregunta que está dirigida digamos que en segunda persona. Es decir, y cuando las preguntas están dirigidas en segunda persona, están dirigidas también para nosotros, es decir, para los oyentes. Por eso dice: para vosotros que me escuchan, ¿quién decís que soy yo? Entonces, Pedro toma la palabra y le contesta inmediatamente: tú eres el Cristo. Es lo que había dicho el Evangelio de Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, llega Pedro, digamos, a confesar que Jesús es el Cristo. El problema es que decir Cristo es decir que Jesús es el ungido, el Mesías, el Mesías del pueblo, del pueblo judío, pero el problema es que los judíos no se ponían de acuerdo en cómo interpretar, digamos, el mesianismo. Muchos de los contemporáneos a Jesús, especialmente aquellos que escribieron las odas de Salomón, o sea, es decir, unos salmos atribuidos a Salomón, pero del siglo I antes de Cristo. Entonces, ellos en esas odas, digamos, que estaban describiendo prácticamente cómo sería el Mesías para ellos. Entonces, el Mesías, que tenía que ser un hijo de David, que tenía que ser un rey político, militar, que sería capaz, digamos, de liberarlos del poder de los romanos, y que tendría, pues, digamos, que un gran éxito, digamos, que eso, y un gran apoyo, es decir, que sería capaz de rescatar el espíritu nacionalista de Israel, y que los llevaría no solamente digamos, a tener la libertad, sino incluso a conquistar, porque dentro de
mesianismo, ellos tenían también un cierto concepto, digamos que un poco sionista, como el de hoy en día, una ideología judía del sionismo, que supuestamente el pueblo de Israel tiene que ser desde el río Nilo, desde el Nilo hasta el Éufrates, es decir, tiene que abarcar toda esa parte y, y ellos en esa ideología quieren a través de la guerra y a través, digamos, de la conquista, poder, digamos, que poseer esos territorios, porque supuestamente esa era, digamos, que la tierra prometida que Dios le dio a Abraham. Abraham. Entonces, esa es la idea, una de las ideas mesiánicas acerca de Jesús. Pero la otra idea mesiánica es la idea, digamos, del siervo sufriente. Es la idea que está escrita en el segundo Isaías, en el capítulo 43, y todos los cánticos del siervo de Yahvé, pues van a reflejar cómo será ese siervo en el cual va a recaer todos los pecados digamos, del hombre, todos los pecados del pueblo, para salvar al pueblo. Por sus heridas somos salvados. Entonces, esa era una concepción, pero esa era, digamos una concepción, digamos que no triunfalista del Mesías, y por lo tanto era una concepción, digamos que no se podía, digamos que. De hecho, los esenios que vivían en las cuevas de Qumran, o sea, en este sector, ellos creían, digamos, tenían la esperanza de dos Mesías, un Mesías de tipo político, davídico, como el que les decía, y el otro Mesías, digamos, de tipo espiritual, de linaje sacerdotal, entonces, de tipo como este tipo, digamos, de eso, que sea un poco, digamos, al estilo del siervo sufriente, al estilo del Hijo del Hombre de Daniel. Entonces, habían esas concepciones y por eso Pedro llega, digamos, a confesar la fe, tú eres el Cristo, y Jesús inmediatamente le dice enérgicamente que no lo diga a nadie, que a nadie hablaran acerca de él, de que él era el Cristo. Y precisamente aquí en Marcos, que es el primero de los evangelios que se escribe, pues lógicamente hay razón, porque es que Pedro está confesando y está diciendo, sí, Jesús es el Cristo y es el Mesías, y es cierto, el evangelio de Marcos ya lo ha revelado que Jesús es el Mesías cuando Jesús recibe el bautismo, ahí se constata el mesianismo de Jesús, es decir, Mesías significa ungido, y Jesús en el bautismo fue ungido por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, y entonces, por lo tanto, él asume esa tarea mesiánica a partir del bautismo. Entonces, efectivamente, Pedro estaba diciendo la verdad, pero el problema es que Pedro no estaba comprendiendo totalmente el mesianismo, cómo iba a ser el mesianismo de Jesús. Por eso le dice que no hable todavía, porque solamente Pedro lo comprenderá después de la pasión y resurrección. Por eso cuando Jesús comienza a enseñarles, es decir, a hacer el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección, es decir, ya Jesús comienza a decirles que ese Mesías, que acaban de eso, nombrándolo como el Hijo del Hombre, que ese Mesías entonces va a morir. Es decir, Jesús les está revelando que ese Mesías no será digamos, al estilo davídico, triunfador, político, militar, sino que va a ser un hijo de Dios, Mesías sufriente, Mesías siervo de Yahvé. Entonces, por eso Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, lo matarán, ¿sí? En ese caso, crucificado, y resucitará a los 3 días. O sea, Jesús está aquí haciendo el anuncio de su pasión, muerte, pero también resurrección, es decir, también el triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre la muerte, esa victoria sobre la muerte. Entonces, efectivamente aquí es donde nosotros vemos digamos, el gran equivocación
de Pedro, porque entonces Pedro se pone a recriminar a Jesús, se pone a reprenderle. Es decir, Pedro, cuando escucha que su Mesías, que su rey va a tener que morir, dice, no, es, mejor dicho, se pone delante de Jesús y le dice, no, esto no te puede suceder. Y entonces, es decir, se pone a reprenderlo, se pone, digamos, a corregir para que eso no suceda. Y entonces Jesús volviéndose y dice, mirando a sus discípulos, es decir, eso que Pedro estaba diciendo de que eres el Mesías, también lo pensaban los demás discípulos, pero también lo que está reprendiendo Pedro también lo estaban haciendo, también estaban de acuerdo los demás discípulos. Por eso Jesús, mirando a sus discípulos, reprende a Pedro y en Pedro a todos los demás que están de acuerdo. Y le dice, quítate de mi vista, Satanás. Claro que aquí el texto, no me gusta esa traducción porque el texto más acertado es ponte detrás de mí, Satanás. Ponte detrás de mí, Satanás. Y ya lo explicamos porque dice, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, ¿por qué ponte detrás de mí, Satanás? Ya nosotros hemos visto cómo después de que Jesús revela cómo va a ser su mesianismo, de que va a ser del siervo sufriente, que va a ser padecer, morir, pero al tercer día resucitar. Entonces sabemos que Pedro se le atravesó a Jesús en el camino, se le puso delante y le dijo, eso no lo vamos a permitir. Es decir, él quiere, digamos que, interrumpir ese plan, quiere que eso no se desarrolle así. Entonces, en ese sentido, Pedro y los demás son discípulos, es decir, son seguidores de Jesús y tienen que estar detrás de Jesús, porque cuando Él se pone delante se convierte en obstáculo y eso es lo que significa Satanás. Satanás es el que hace tropezar, el que hace caer, el que hace caer. Entonces, por eso Jesús lo reprende fuertemente. Ponte detrás de mí, Satanás. Es decir, si sigue con esa actitud, simplemente es un Satanás, porque es alguien que lo está tentando y que le está obstaculizando el camino y la voluntad de Dios por querer imponer la propia voluntad, el propio ideal que tiene Pedro. Entonces, por eso Jesús lo pone en su sitio. Ponte detrás de mí. Es decir, su puesto no es de decirme qué es lo que yo tengo que hacer, sino su puesto es de estar atrás de mí, de caminar detrás de mí, de obedecer. Y por eso le reclara muy bien. Es decir, esos pensamientos son simplemente de los hombres, son simplemente sus ideas. Y por eso entonces, llamando a la gente y a los discípulos, Jesús va a poner en claro cuáles son los 3 puntos básicos, elementales del discipulado. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, es decir, el acoliteo, es decir, si alguien quiere seguirme, venir en pos de mí significa ser discípulo. Si alguien quiere venir detrás de mí, entonces 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, negarse a sí mismo significa precisamente vaciarse de sus propios proyectos, de sus propias ideas, de aquellos, digamos que ideales que él tenía, pues vaciarlos porque tiene que aceptar y acoger es lo de su maestro. Es decir, si nosotros vamos con nuestros propios intereses, con nuestras propias motivaciones, pues no vamos a ser verdaderos discípulos, sino que al final vamos a convertirnos en traidores, en obstáculos hacia el proyecto de Jesús, hacia el proyecto de Dios. Entonces, por eso, negarnos a nosotros mismos significa vaciarnos de nuestros intereses, de nuestros proyectos, para acoger y hacer la voluntad de Dios. Y por eso, y luego, tome su cruz, es decir, tome su historia, tome su realidad, tome su fragilidad, porque Pedro es así acelerado, Pedro digamos que no piensa, Pedro es digamos que digamos muy entregado al Señor, pero también a veces digamos que actúa sin pensar,
sin pensar. Entonces, asuma esa realidad. Es decir, entréguele o sígalo con todo lo que es cada uno, asumiendo su propia historia, sus propias heridas, su propia fragilidad. Entonces, y tome su cruz y luego síganlo y luego sigámoslo. Y luego nos dice el Señor, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y el Evangelio la salvará. Es decir, la clave está en la donación. Nuestra vida está y tiene sentido donándola, no, digamos que no aferrándonos a ella de manera egoísta, sino dándonos a los demás. Entonces, eso es lo que significa perderla, es decir, donarla, y el que la pierda, el que la done por mí y por el Evangelio, pues se salvará. Pues ese es como, digamos, el texto que el Señor nos presenta para este domingo, un texto largo en el sentido que tiene, digamos que, varios argumentos, el argumento de la profesión de fe, pero también el argumento de cómo reprende Jesús a Pedro, y luego también cómo nos muestra cómo tiene que ser el verdadero discipulado. Así que yo los invito para que ahora pasemos a nuestra segunda parte de la lección divina, que tiene que ver precisamente con qué es lo que me dice el texto, es decir, la meditación. ¿Qué me dice el texto a mí? Ahora sí pueden tomar la palabra. Buenas noches, padre. Adelante, don César. Bueno, el texto nos deja un mensaje muy bonito, muy sencillo y muy claro. Realmente hace parte de nuestra profesión de fe. Así como Jesús le hacía la pregunta a Pedro, también la pregunta aplica para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para todos nosotros? Entonces, para mí Jesús es el Mesías, es el Redentor, es el Salvador, es el que está presente en la Santa Eucaristía, es amor, es vida y es la misericordia del Padre, que nos sirve para ser el ejemplo de Él, como usted mismo nos decía, cargar la cruz que Él mismo carga, nosotros ayudarle a cargar esa cruz con nuestros sufrimientos, nuestra vida, nuestras enfermedades, nuestra esperanza, nuestros sentimientos, todo. Y asimismo, tener ese ejemplo de vida, dar testimonio y vivir con esa profesión de fe, de saber quién es Jesús para mí. Como él decía, yo soy la luz, el camino y la vida. Entonces, eso es Jesús para mí. Ese es el mensaje que me deja este texto, padre. Muchísimas gracias, don César. Entonces, Bueno, sí, el texto es bien claro, es decir, es una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? Y esa respuesta tiene que ser una experiencia de vida con Él. Entonces, los invito para que sigamos participando. ¿Qué más nos está diciendo este texto? Padre Albert, Adelante, Gustavo. gracias Señor. Yo invitaría a cada uno de nosotros a hacer un listado de quién es Jesús para nosotros. El compañero anterior hizo unas definiciones, digamos, muy profundas. Yo, pues, queriendo dejar más otras definiciones para que otras personas las digan, me atrevería a decir que es mi mejor amigo, mi maestro, mi Señor y mi juez. A ver, ¿qué más palabras tan bonitas dicen nuestros amigos, compañeros, hermanitos, en cómo es que identificamos a Jesús entre nosotros? Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Recordemos que este texto es un texto fundamental, digamos que es la cumbre, digamos, del Evangelio de Marcos, porque tiene que ver con la confesión de fe. Y la confesión de fe
significa no solamente lo que yo digo de palabras, sino que esas palabras expresan la adhesión de mi corazón, la experiencia que yo estoy viviendo con el Señor. Por eso es una profesión de fe. Efectivamente, Pedro estaba, digamos que profundamente adherido a eso que él pensaba acerca de Jesús, a ese mesianismo que él pensaba. Por eso la manera también como reprende fuertemente a Jesús. Pero entonces ahí necesitamos a veces eso, necesitamos a veces, yo creo que podríamos mirar acá, necesitaremos a veces purificar las ideas, porque pueden ser verdaderas, pero como lo que estaba diciendo Pedro, pero no entenderlas totalmente. Y entonces hay que irlas purificando para ir comprendiendo totalmente, de tal manera que no sea la imagen que yo me hago de Dios, sino que sea realmente el mismo Dios el que se me está mostrando y el que yo estoy eso. Y entonces, para que no sea la imagen que yo me hago de Dios, entonces yo tengo que tener, digamos, una actitud de obediencia, de anonadamiento, como nos estaba pidiendo adelante. Entonces, yo los invito para que eso, para que reflexionemos sobre ese punto y qué más nos estará, digamos, invitando a vivir este texto, cómo lo podremos actualizar en nuestros días. Bueno, pues a mí el Señor en esta noche, Dios me está diciendo que con nuestro Señor Jesucristo, o sea, con Él yo no tengo pérdida, que Él me está diciendo que con Él todo es ganancia, que todo el tiempo que yo le dedique o todo el tiempo que yo hable con Él no es un tiempo perdido, es un tiempo que me va a ayudar mucho, es el mejor tiempo que puedo pasar y que no voy a desperdiciar, es el que vivo con Él, en la Eucaristía, en la oración. Yo puedo perder, también me dice que yo puedo perder muchas cosas, puedo perder mi empleo o puedo perder muchas cosas materiales, pero si estoy con Él, pues no voy a perder nada, porque pues en Él es ganancia. Y, y pues, o sea, también todo lo que haga por mis hermanos o por una persona necesitada, eh, digamos, todo el tiempo que yo dedique a las personas que lo necesitan, tal vez dando un consejo o prestando atención sobre todo, o escuchando, por decir, a los abuelitos, a las personas ya de edad, pues va a ser ganancia también, porque pues él me dice que pues que en esta situación en la que estamos viviendo, hay muchas personas en soledad, ¿sí? Están solas, necesitan que las escuchemos, los niños, los ancianos especialmente, que son los que más también, pues el Señor me hace ver en este momento que están en soledad. Entonces, cualquier servicio o cualquier visita que yo pueda hacer, digamos, a las personas mayores de edad, pues es como estar pues visitando a nuestro Señor Jesucristo, o sea, quien visita, por decir, a un anciano ya abandonado, pues es como si estuviera visitando, digamos, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Jesús está en estas personas llenas de soledad, en los ancianos, en los niños, en las personas enfermas. Entonces, en esta noche el Señor me está haciendo esa invitación de que hay mucho por hacer y que pues debo de digamos, como de pensar tanto en mí y estar siempre pendiente en todo, o sea, dejar de ser un poquito como egoísta, esa es, lo digo en persona, ¿no? Que es lo que me está diciendo él a mí. Y pues también estar más pendiente de los míos y pues de mi iglesia, del prójimo, ¿sí? Y también hay una Muchísimo. parte también Sí. que pues me llama mucho la atención también, es que
pues de tomar, digamos, la cruz y seguirlo. Pues no lo veo, digamos, como, pues, como Jesús lo hizo, pero así con mis dificultades y con mi vida diaria o con mis situaciones difíciles que tenga, yo debo siempre, digamos, estar cerca de Dios. O sea, no porque tenga miles de cosas que hacer, mucho trabajo que hacer, entonces no voy a sacar el tiempo para ir a, a compartir con nuestro Señor Jesucristo, con mis hermanos, digamos, en lo que tiene que ver con la Eucaristía o en la oración. O sea, entonces a eso también el Señor me está invitando en esta noche también, a que debo de dividir mi tiempo y sacar tiempo pues para los demás y también pues para en mi vida espiritual, no descuidarla. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adelante, madrina. Bueno, este hermoso evangelio de San Marcos me llena mucho el corazón porque él me habla de que me debo unir totalmente a él, que él es pues todo, el todo, ¿sí? El alfa, el omega, que me debo abandonar en él, que no debemos, pues como dice ahí, alterarle, pues uno cree que a veces lucha uno deshumanamente y no deja que él actúe, ¿sí? Que la fe sea totalmente, sea en 100%, para que mi vida sea transformada y mi vida sea guiada por él, que no debo creer en lo que yo hago, ¿sí? No debo, porque pues uno es humano, sino que él que sea mi director en todo sentido. Entonces tengo que tener mucha confianza y pedirle mucha el don de la fe para creerle a todo lo que él me orienta, sin ninguna duda, porque pues es la salvación y es la alegría, es todo, con él es el todo. Cualquier adversidad unido a él va a ser muy liviano, porque él me ama tanto que él no va a permitir que el sufrimiento sea como él lo hizo tanto en la cruz, con ese dolor tan grande, por tanto amor. Pero lo que él me dice es que debo aumentar la fe, muchísima fe, y creerle a él todo. Muchísimas gracias, madrina. Mis proyectos, eso es lo que me habla. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que el Evangelio nos viene, digamos, aquí también como a interrogarnos sobre que no podemos nosotros quedarnos simplemente con ideas o conceptos acerca de Jesús, porque pueden haber, digamos que muchas interpretaciones acerca de Jesús, muchos puntos de vista, y nosotros no podemos quedarnos simplemente con una idea o con lo que nos dijeron en la catequesis hace 30 años o simplemente con lo que eso, sino que nosotros tenemos que abrirnos a una experiencia personal, y a una experiencia personal que tiene que partir es del encuentro con el Evangelio, porque nosotros hemos escuchado precisamente, y hace 8 días nosotros escuchábamos el Evangelio de la curación del sordomudo, y yo les decía tal vez en la homilía aquí el domingo, no sé si en la lección lo dije, pero lo decía, ese milagro es para los discípulos, porque precisamente digamos, ese bloqueo que había, digamos, de sordera, pues lógicamente no permite que la palabra de Jesús, que tiene poder para hacer milagros, pues entre en esa persona y actúe. Por lo tanto, Jesús tiene que hacer como una nueva creación y abrir los oídos y después poner la saliva, digamos, en la lengua para poder como que al escuchar bien quién es Jesús, poder hablar acerca de Jesús. Y luego también el milagro que está antes digamos que en el versículo 26, o sea, desde el 26 hacia atrás, del 8:26, es la curación de un ciego que le pregunta, es decir, como que Jesús va, le echa barro, digamos, y tal cosa, ¿y qué ve? Entonces veo hombres como árboles. Entonces, es decir, de esa misma manera, es decir, esos milagros son milagros específicamente que tienen que ver
con el proceso que Jesús está haciendo en los discípulos de poderles ir purificando lo que ellos están abriendo los oídos a lo que Jesús es y abriéndole los ojos para que lo puedan reconocer. Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que dejarnos moldear a través de la lectura del Evangelio de Marcos, dejarnos moldear por Jesús, que quiere abrir nuestros oídos para que podamos saber, conocerlo y hablar de él, pero también abrir nuestros ojos para poderlo reconocer y no para que veamos, digamos, bultos como deformes, como que no son muy claros. Entonces, y eso. Y por eso Pedro, pues puede, digamos, confesar, pero todavía, a pesar de que Pedro lo dice bien, Pedro todavía no está viendo bien. Vendrá otro milagro, el milagro del ciego Bartimeo, que será, digamos, como el que va a preparar muy bien para que los discípulos puedan, digamos, que contemplarlo pues en la pasión, muerte y resurrección y luego confesarlo con la resurrección. Entonces, mire, hay una lógica profundamente bellísima en San Marcos que nos ayuda, digamos, a vivir este proceso con él para poderlo confesar, para poder vivir una experiencia con Jesús. Yo los invito para que ustedes también puedan expresar qué más les está diciendo, cómo podemos actualizar este texto en nuestras vidas. Buenas noches, Padre Elber. Buenas noches a todos. Adelante, señor Marixa. Me cuestiono profundamente, como usted dice, y para nosotros es todavía, pienso yo, más comprometedor el hecho de que estamos estudiando su palabra, la estamos leyendo, asistimos los que tenemos pues la posibilidad de Eucaristía diaria, el tener un encuentro sacramental con él, preguntarnos cuál es mi profesión de fe, cómo estoy viviendo, testimoniando mi encuentro con él, cómo es esa transformación de mi vida. Y en lo personal, pues, le doy gracias a Dios porque Él puede ver mi corazón y mis pensamientos, solo Él. Y es mucho la obra grande que Él ha hecho conmigo en mi vida y por ahí, por ende, también con los más cercanos, con mi familia. Cómo vivimos, como usted dice, porque no se trata solo como los fariseos de conocer la ley, sabernos su palabra de memoria, sino cómo esa palabra ha venido transformando nuestras vidas, cómo nos hemos dejado tocar, cómo hemos experimentado el ver a Cristo en los nuestros, empezando por nuestras familias, en nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, los vecinos. Y esta situación sí que nos ha revolcado el alma y nos ha puesto de frente tantas circunstancias de dolor, de angustia, de necesidad, no solo material, sino también espiritual, porque a mí me ha conmocionado mucho ver muchas personas que no creían en Dios y a raíz de Dios se vale de muchas circunstancias, de los sufrimientos, de los momentos difíciles para llamarnos a su lado, para llamarnos a creer en Él, a tener una fe cuando no se ha tenido. Y pues yo le doy gracias a Él en su infinita misericordia porque tanto a mí como a muchas personas, y sé que lo seguirá haciendo porque es la obra salvadora de Él, hacer que nosotros creamos en Él, que le creamos y que vivamos cada uno, como usted dice, un encuentro particular y muy singular de fe y de encuentro con Él y que lo podamos transmitir, que seamos espejo, reflejo de su enseñanza y de su obra en nosotros. Ese es mi aporte, Padre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Marixa. Dios la bendiga. Es
un aporte bellísimo para poder comprender y actualizar También puedo hablar. el texto. Adelante, Gustavo. Adelante. Ahí está bien. Sí, sí. Bueno, comentaba que la segunda lectura del próximo domingo de Santiago expresa muchísimo la importancia de las obras, entonces de las obras fundamentadas en la fe. Y el Evangelio que estamos comentando nos muestra a nuestro Señor Jesús, después de haber hecho muchas obras, cómo tiene que anunciar con bastante anticipación y varias veces algo que va a suceder, que va a obrarse. Y lo fundamental de las obras que él está anunciando es están en la palabra resurrección. Si él no hubiese resucitado, nosotros no estábamos hablando de él en este momentico, no seríamos cristianos católicos, no sé qué seríamos, pero para que a él le creyeran tuvo que anunciar con anticipación y comprobar con obras, con un hecho real su resurrección, todo para fundamentar totalmente la fe de sus primeros seguidores, los apóstoles. Gracias a eso y gracias a ellos nosotros estamos acá. Pienso que la sensación para nosotros es sencilla. Hemos venido conociéndolo a él, hemos venido sabiendo de él, comprometiéndonos con Dios y incrementando nuestra fe en Dios. El cambio que debemos también ir marcando, la mejoría que debemos ir marcando es ir demostrándolo con las obras, con el testimonio, y esa será la forma de agradar a Dios y llegar al objetivo clave, ganarse la buena vida eterna. Pero creo que combinando los textos del domingo marca esa relación entre fe y obras y cómo nuestro Señor Jesucristo nos muestra que le tocó obrar exageradamente mucho para convencernos e incrementar nuestra fe, nuestra confianza en Él, para poderlo seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, ¿alguien más que nos quiera, digamos, que participar de lo que le dice el Señor a través de ese texto? Buenas noches, Padre. Buenas noches, queridos hermanos Martica, y buenas hermanas. noches. Buenas noches. Padre, pues realmente la parte que a mí más me llama la atención, muy hermoso el Evangelio, pero me parece la parte donde, sí, él les dice que quién soy yo, quién dice la gente que soy yo, y vosotros quién decís. Pedro dice, tú eres Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios, ¿cierto? Lo hace iluminado a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también él les va como compartiendo o soltando ciertas situaciones que él va a vivir, y en torno a eso pues nos invita a seguirlo con nuestra cruz, con nuestras circunstancias diarias de la vida, con nuestras vivencias, con todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, ¿sí? Nuestros antecedentes y todo eso, pero a la luz de esa vivencia, de esa vivencia que él tuvo, que él experimentó en una muerte de cruz. Entonces él lo transformó, resucitó. Entonces esa es la invitación, a cambiar, a dejarse, a abrir el corazón y a dejar actuar a Dios en uno para ir transformándonos diariamente. Muchísimas gracias, Martica. Bueno, yo los invito para que ahora pasemos a la oración, es decir, a este momento tan importante en el cual ya hemos escuchado al Señor, qué es lo que dice ese texto en su contexto, qué nos dice a nosotros, y ahora nosotros qué le podemos decir al Señor, especialmente cuando nos ha pedido un discipulado radical, decir, a veces nos cuesta a nosotros negarnos a nosotros mismos, a veces nos cuesta a nosotros aceptar esa voluntad de Dios para nuestras vidas, porque tenemos unos proyectos o unos ideales concretos que a veces
que a veces no los, digamos, no se los ponemos en las manos del Señor porque nos parecen muy nuestros, pero, pero tenemos que ser capaces, digamos, de eso, de abandonarle todos nuestros proyectos, todas nuestras ideas, todos nuestros deseos, colocárselos para que sean configurados con la voluntad de Dios, para poder, digamos, que ser un verdadero discípulo y seguirlo hasta la cruz y más allá de la cruz, que es la resurrección. Yo los invito para que dispongamos nuestro corazón a la oración. Padre amado, yo te amo, Señor, te alabo y te bendigo. Oh Dios, tú eres mi amor primero, Señor, el que más amo en toda mi vida. Señor Jesús, tú eres mi fortaleza. También eres mi todo. En ti descanso, Padre Santo. Gracias por estar pendiente de mí. Gracias por ser mi amigo, por ser mi hermano, por ser incondicional conmigo. Gracias, Padre Santo. Y en esta noche, Señor, te pido que me regales un corazón dulce para alabarte, para bendecirte, para glorificarte y para estar siempre a tu lado, Señor. Bendito sea, Padre Santo, por siempre. Gracias por estar presente en mi vida, por ser mi faro, por ser esa persona que me guía. Gracias por darme todo lo necesario. Y también te pido, Señor, que me enseñes a hacer tu santa voluntad. Amén. Amén. Te lo pedimos, Señor. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias, Señor, por la vida, por ese don tan maravilloso que nos da, Señor. Te pido, Señor, en esta noche por todas las personas también que están desplazadas, los emigrantes, con esa palabra tuya que nos enseña a todos, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Te alabamos, Señor. Señor, te doy gracias por este momento tan especial, porque a través de tus sagradas escrituras nos hace reconocer y nos hace ser mejores personas, conocerte mejor. Y quiero también aquí en estos momentos pedirte perdón porque en ciertos momentos a veces he sido un Pedro, a veces he querido ser más que tú, Señor. Perdóname, Señor, porque la soberbia me ha llevado a esto, pero también te doy grandísimas, no sé cómo pagarte, darte gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque has estado presente en cada momento de mi vida, en cada adversidad que he tenido. Tu reflejo ha sido y ha estado siempre a mi lado, igual a mi familia. Te doy gracias porque has tenido bastante paciencia. Y te pido también en estos momentos que me des esa gracia para que sea el reflejo tuyo, para que tu amor y tu paciencia que me has enseñado la tenga con mi prójimo. Porque tú eres feliz cuando compartimos el amor, cuando verdaderamente entregamos todo, nos abandonamos en todo, nos abandonamos en tu amor. Y te pido que me sostengas en tu misericordia, porque yo sola no puedo, Señor. Amén. Amén. Recibe, Padre de amor y de misericordia, las súplicas que te hemos presentado y aquellas que permanecen en lo profundo de nuestro corazón. Te las presentamos especialmente a nuestro Padre Celestial con la oración que Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Amén. En un momento de silencio vamos a pensar en cuál es el compromiso en esta contemplación, a qué me mueve, cómo me mueve a actuar
ese texto para que esa palabra se haga carne en nosotros, es decir, se haga vida para que podamos nosotros obedecer esa palabra a que nos vamos a comprometer con este evangelio que el Señor nos ha regalado en este día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno,